mientras tanto en el mundo están dele pasar cosas, algo ya estuviste anticipando vos y que algo venimos tirando así muy de a poquito en otros programas, pero bueno, han tenido lugar asuntos en las últimas 2-3 semanas que la verdad ya, digamos, hace falta que charlemos, porque claramente están dándose episodios que no venían dándose, y que evidentemente están dando cuenta de cómo se está dando, ¿no? Esta reconfiguración, reacomodamiento, equilibrio, pongámosle el nombre que queramos a nivel de lo internacional, pero bueno, a nadie escapa, ya supongo que todos y todas los y las oyentes están al tanto de que desde hace casi 2 semanas se están dele bombardear el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, a instancia de un ataque inicial que tuvo lugar con Israel. Ahora vamos a entrar sobre eso. Algo habíamos estado charlando el lunes pasado, pero que justo no hubo emisión de programa. Charlamos más a la interna, pero bueno. Pero justo se da esto en el momento en que pasó el otro episodio local que es de relevancia inevitable, que fue todo el tema de la condena, la confirmación de la condena a Cristina. Bueno, de esto hemos estado charlando. La semana pasada tuvo lugar una movilización general que organizó en general el peronismo, ¿no? Particularmente con una presencia específica de las fuerzas de la Cámpora, de lo que conocemos como el kirchnerismo en general. Pero bueno, pasaron varias cosas que hacen ahí a uno pensar muchos temas sobre qué tan real o no puede ser que se constituya algún tipo de polo opositor o de perspectiva, ¿no? De una oposición un poco más combativa, si querés, o de un modo más declarado, porque hasta ahora viene siendo todo muy light, vamos a decirlo, ¿no? Combativa por el lado del peronismo la veo difícil. Sí, muy difícil, más allá que después de la condena, del anuncio de la condena y demás, parecía como que de repente se reactivaba algo, ¿no? De repente se empezó a ver cierta agitación en bases, ¿no? En ciertos espacios más o menos organizados, y las expresiones de varios referentes de los distintos sectores del peronismo, que en principio hablaron todos de bajar sus diferencias, de empezar supuestamente a hablar de la unidad, porque ahora hay una causa general que es, bueno, luchar por que se dé de baja esta condena, que es bastante trucha, por decirlo menos, ¿no? Es bastante discutible ese asunto, el rol que tuvieron, digamos, todo el proceso judicial, además de lo que después hizo la Corte Suprema, pero no nos vamos a meter en ese tema porque no viene al caso. Pero el asunto es que, bueno, se suponía que se tenía que empezar a dar algún tipo de agitación, probablemente se esperaba, ¿no?, de movilización de parte de las masas, de las bases, ¿no?, porque afectar a Cristina, que todavía sigue siendo de alguna manera una figura convocante, relevante, y que guste o no, sigue siendo evidentemente algo que activa y que agita y que genera controversia. Sin embargo, por otro lado, también vimos, una vez que frente a un anuncio, se habló de una movilización masiva, general, como no se había visto hace bastante tiempo aquí en Argentina, y en las vísperas de esto, porque la confirmación, se suponía que el miércoles pasado Cristina tenía que presentarse en los tribunales Comodoro Pi para que efectivamente se la encarcele, pero viendo que probablemente la movilización iba a tomar grandes dimensiones, todo esto a priori, ¿no? Finalmente los jueces de la causa terminaron concediendo la prisión domiciliaria, terminaron dándole acceso a algo que se estaba queriendo limitar, que era el acceso, digamos, la salida al balcón de Cristina, y el uso que pueda tener o no de redes, no, toda una cosa bastante pobre, ¿no?, políticamente hablando en el asunto, porque claramente es un episodio proscriptivo, más allá de después las valoraciones que podamos hacer sobre cuál es la figura de Cristina, pero digamos, claramente quedaba expuesto que lo que había acá era es un episodio de proscripción y de eliminación desde el momento que Cristina había salido a anunciar su candidatura. Queda ahora por verse cómo va a seguir eso. Sin embargo, la movilización, que se suponía que iba a ser masiva, en el momento que se avisó que al final iba a tener una condena domiciliaria y demás, de repente muchos de los propios agitadores y animadores de esto se pincharon, llamaron a movilizar. Estuve en la movilización. ¿Estuviste? Sí. Ahí, evidentemente,
hubo dos líneas, como mínimo dos líneas claramente diferenciadas. Una, la del presidente del Partido Justicialista, Mayán, Sí, sí. que directamente llamó a no movilizarse. No dijo, no vengan, pero dijo, no se va a hacer la marcha, vamos a hacer una reunión. Una reunión. También se llamó a cambiar el destino de la casa de Cristina a moverse a Plaza de Mayo. Pero Mayán dijo una reunión. O sea, ni siquiera la Plaza de Mayo. El presidente del Partido Justicialista, de alguna manera el vocero de Cristina, bueno. La CGT también, silencio. Silencio. Graboy no, Graboy al contrario, intervino activamente en la interna, dijo claramente, no dijo hay una interna, dijo, si alguien dice que no hay movilización, no le hagan caso. Si yo mismo, dijo, para ser bien pedagógico, si yo mismo dentro de media hora digo que no hay movilización, no me crean, la movilización está. Yo después no vi la columna, pero bueno, estuvo. Había, lo que era muy claro, era que no había conducción. Había mucha gente, hubo mucha gente. La policía da 150.000 personas, la Nación 158.000. Yo calculé un poco menos, pero bueno, pongamos 160.000 personas. Por ahí anduvo el número. Más allá de que algunos entusiados hablaron de números que son astronómicos, ¿no? Yo escuché en algún lugar que hablaban de 1 millón de personas, por el estilo. En la Plaza de Mayo, sin vallas, sin nada, de pared a pared y de pared a pared para el otro lado, a 4 personas por metro cuadrado, que es bien apretado, entran 80.000 personas. Ya lo he contado muchas veces. Estaba una noche, no sé, haciendo qué, a las 3 de la mañana en la Plaza de Mayo, esperando algo, aburrido, y me caminé el largo, me caminé el ancho. Yo en ese momento, como corría, tenía bien claro, porque medía lo que corría con los pasos, medía con mucha exactitud, multipliqué por 4 y me dio 80.000. En la Plaza de Mayo llena, con la gente amontonada, entran 80.000 personas. Supongamos las avenidas, ¿no? Porque ahí tenemos Diagonal Norte, Diagonal Sur, Rivadavia. No, además que hubo mucha gente que entraba y salía, porque se ve que gente venía y después se iba. Bueno, yo había calculado menos por eso, porque es difícil calcular cuando hay movimiento. Si la policía dijo 158, no, 150, la Nación, bueno, ponele 200.000. Vamos con eso. Ponele, pero más de eso no. Es mucha gente. No es poca gente, es muchísima gente. Pero el problema es que la gente no había conducción. Yo me enfrentaba bien a las columnas, me presentaba, le decía quién era, que era guevarista, que no era peronista, qué sé yo, y les bajaba línea. Yo en cualquier columna, y en una columna peronista también, en otra época te sacan a los empujones. Todo el mundo escuchaba, me daban bola. En algunos lugares me aplaudieron, los pibes más jóvenes. Yo lo que noto, por eso no es fácil analizar el peronismo, porque hay una dirigencia que desmoviliza, pero la base quiere luchar. Es que para mí lo principal es eso. Yo creo que hay algo que quedó dando vueltas, a mí también, yo estuve dando vueltas por ahí porque, y ahí a instancia de algo que venimos charlando hace un par de lunes también, que era esta cosa de tratar de pensar cómo se tienen que empezar a articular las luchas, ¿no? Como para tratar de que, bueno, haya un principio de resistencia más o menos organizado. Y acá lo que se vio para mí es eso. Yo vi mucha base movilizada, mucha gente que por ahí no es militante del peronismo activa, partidaria, sino simpatizantes y demás, pero no se veían referentes, salvo casos muy específicos que fueron con su columna en determinado momento para mostrarse, y mucha expectativa. A mí la impresión que me quedó es esto, expectativa, y no vi que eso se trasladase después. Por ejemplo, ahí a pocas cuadras estaba luego la movilización de todos los miércoles los jubilados, no vi que esa masa haya ido para ahí a bancar. Algunos compañeros, compañeras estaban ahí, pero en general estaban las caras de siempre. Eso se vio y para mí, yo siento que quedó muy lejos eso. Incomprensión de la situación política, porque mirá lo que yo también llegué a la movilización de los jubilados, que voy miércoles por medio, no porque me proponga ir, pero más o menos se da así. Claro.
Y llegué al final, terminaron los discursos, y después se dio una vuelta a media plaza. Y en un momento, la columna 1000, no era, bueno, respetable, 1000. Sí, sí. Cantaba, bueno, esa no sé cuánto, qué boludo, ahora el protocolo se lo mete en el culo. Claro. Y yo digo, pero no asocian de que no hay policías, no hay operativo porque hay 200.000 personas en la calle, no hay comprensión de la situación política. El izquierdismo no es buen consejero, hay que ver la realidad en su conjunto. Hay un pueblo que está, no digo a revolución, ¿no? Pero hay un pueblo que está dispuesto a mucho más de lo que los dirigentes, estos nacionales, están dispuestos. Evidentemente, o no están viendo eso, o están jugando otra cosa en la que no les conviene tener espacios, la base, ¿no? Y el sector revoluta de la izquierda no entiende cuál es el fenómeno que está pasando. No, bueno, eso creo que claramente no. Y igual, a destacar, eso sí, mientras se notificaba todo esto el pasado martes, previo a la movilización, sí pasaron algunas cosas que para mí hay que tener presente y que ahora lo vamos a vincular con lo que estábamos charlando antes, que fue el propio martes, mientras se estaba haciendo el anuncio de en qué iba a consistir el posible encarcelamiento o prisión domiciliaria de Cristina, el presidente junto a Bullrich anunciaron algo que se había lanzado esa propia mañana, que fue el decreto 383-25, con el cual se hizo algo que, por un lado, sí, se supone que precisa hace rato una discusión, pero acá directamente se resolvió por decreto, que se cambiaron las funciones de la Policía Federal y de hecho se crearon nuevos objetivos, nuevos sentidos y nuevos dispositivos. Hace rato que la Policía Federal ya no cumple, digamos, sus funciones por el hecho de que en general tanto las fuerzas provinciales, policiales, como incluso las otras fuerzas, ya están cubriendo tareas en las que de otra manera se estarían duplicando. Y desde que la ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía, ya la Policía Federal no tiene mucho sentido, estaría casi duplicando. De manera que ahora la Policía Federal se supone que hay un debate hace rato que se supone que se tiene que dar sobre, bueno, cuáles deberían ser las nuevas funciones policiales para modernizarse en función de la realidad que hay hoy, ¿no? Diferente. Sin embargo, acá esto que normalmente debería ser un proceso que se debería discutir políticamente, pasar por el Congreso, obviamente, acá se resolvió con un decreto de Patricia Bullrich, firmado por ella misma, ¿no? Y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, donde, esto que mencionamos, el decreto 383, establece que supuestamente a partir de ahora la policía tiene un montón de prerrogativas y de capacidades que básicamente eliminan la instancia judicial, por lo cual a partir de ahora, si quieren, te pueden detener sin mayor cosa que porque me parece, ¿no? Por inferencia podríamos decirlo. Ahora tienen atribuciones para hacer seguimiento en redes, seguimiento en medios, ¿no? Básicamente inteligencia interna, entiendo yo, es eso. Atribuciones de dictadura. Claramente. Y precisamente como hablábamos de toda esta movilización del miércoles pasado, no perder de vista que algo que se hizo fue, además, durante todo el día, labores de amedrentamiento para asustar, para desmovilizar, ¿no? Hubo una suerte de estado policial casi de sitio, en especial en los accesos a la capital. Se frenaban micros, se hacían incautaciones, se requisaban a los que estaban viniendo para la marcha. Fue una suerte de estreno, más allá que después estaban hechos también por personal de prefectura, gendarmería, pero de alguna manera estaban hablando de cómo es esta nueva lógica de un estado casi de sitio y un estado policial constante, que evidentemente le gusta mucho, ¿no? A Patricia Bullrich, porque vienen trabajando para esto. Ya hay pedidos para dar nulidad a todo esto, a todas estas nuevas atribuciones que no se debatieron en ningún lado, pero sin embargo, más allá de esto, lo interesante del acto de anuncio el martes pasado es que se dijo lo siguiente, que por un lado se genera la Dirección Federal de Investigaciones, a la cual se presentó como una especie de FBI argentino, y se dijo de modo explícito que se va a buscar que sea una suerte de copia y a la vez como si fuese una sucursal, tanto del FBI a nivel local, como de lo que son los servicios policiales de Israel.
en Argentina. De manera que estamos hablando de modo explícito de una injerencia de dos países en la política de seguridad de la Argentina. Algo ya se viene haciendo en otros planos, pero digamos acá ya sería directamente empezar a tener control y hacer inteligencia y revisión, ¿no?, de lo que está pasando acá a nivel del humor social, vamos a decirlo así. Veremos qué pasa, porque hay varios pedidos de amparo y de dar de baja este decreto por inconstitucional, porque va contra un montón de artículos, ¿no?, garantizados en la Constitución, pero bueno, por lo pronto no se ha escuchado a ningún, ni demasiados políticos, ni menos aún del Poder Judicial diciendo algo al respecto. Pero estábamos hablando de Israel y de Estados Unidos. En los últimos días, dijimos esto al principio, vos estabas mencionando precisamente todo este tema del problema que está teniendo lugar en Medio Oriente. Hace rato que hay grandes problemas, y hace rato que tanto el gobierno de Israel, que ha tenido un vuelco bastante evidente hacia posiciones reaccionarias, podríamos decir incluso antisemitas, porque precisamente están atacando población semítica, ¿no?, pueblos árabes, ¿no?, porque hay esa idea también como de que parece que cuando se habla de antisemita se habla solamente de la población judía. Semita es todo el mundo que está ahí en Medio Oriente, básicamente. Los descendientes de Sem. Exacto. Cuando bajaron del arca de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los semitas, los cametitas y los jafetitas. Sem son todos esos pueblos que están ahí, todos. Bueno, no estamos diciendo nada nuevo respecto a que hace rato que hay todo un conflicto ahí. Ya sabemos toda la situación que vienen pasando lamentablemente la población gazatí, ¿no?, ahí en el sur de Israel, que básicamente está sufriendo un genocidio a cielo abierto, 24 horas transmitido, y donde hay una deshumanización absoluta a su población y no se respeta ningún derecho internacional en materia de guerra, toda vez que Israel invoca una supuesta guerra en la que para que haya una guerra tiene que haber 2 estados y 2 ejércitos, y acá se está combatiendo aparentemente contra una milicia. Bastante discutible el asunto, pero que le viene muy bien a toda la dirigencia política, particularmente a Benjamín Netanyahu, un reaccionario, fascista, supremacista y un montón de otras cosas más que podríamos seguir diciendo, un genocida que ya ha sido condenado por la Corte Suprema Internacional. Vamos a escuchar brevemente, porque esto genera problemas no solamente aquí, sino en todo el mundo. Europa, que solía tener una posición homogénea de apoyo a Israel, porque claro, bueno, ¿cuál es el problema? Israel, desde hace rato que lo que se agita siempre es el discurso de que es una población que está siendo atacada por enemigos, que los quieren destruir y demás. Sin embargo, los únicos que acá están atacando a países limítrofes y no tan limítrofes como el caso de Irán, y que incluso intervienen en la política interna de otros países apoyando el derrocamiento de gobiernos y de sistemas políticos, es precisamente Israel. Vamos a escuchar brevemente en el Parlamento Europeo a Irene Montero, diputada de Podemos. Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento, y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. Qué repugnante y qué vergüenza, señora Kallas. Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. En la próxima cumbre de la OTAN ustedes van a firmar el 5% de gasto militar y dicen que es para defendernos. Pero ¿de verdad nos protege, señora Kallas, estar a las órdenes de Trump? ¿Nos protege gastar el dinero de las pensiones y de los hospitales, como ha dicho el jefe de la OTAN, en armas? ¿Nos protege que Israel presuma de vender ahora, durante el genocidio, más armas que nunca a Europa gracias a sus éxitos? Dicen, ustedes con el rearme están financiando el genocidio. Así que, señora Kallas, deje de arrodillar a Europa ante Trump y Netanyahu, que nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial. Si quieren guerra, vayan ustedes. Bastante clarito en el poquísimo tiempo, ¿no?, que se refirió, fue explícito. Porque esta es la realidad de lo que está sucediendo, porque también pasa esto, ¿no? En los medios masivos y demás, en general, cuando escuchamos las posiciones, ¿no?, y las definiciones de lo que está pasando, casi siempre son analistas que solo ven
o quieren presentar el lado israelí del asunto, y hay otros intereses, ¿no?, que están jugando ahí, geopolíticos, ¿no? Porque obviamente Israel, ¿qué ha hecho Israel? Apoyándose en la supuesta denuncia histórica, porque hace años que todo el tiempo Estados Unidos y otros países, a lo que se suma Israel, vienen anunciando de que Irán está enriqueciendo uranio para producir armas nucleares, de los cuales hasta ahora nunca pasó. Irán aceptó que vayan comisiones de la Organización Internacional de Energía Atómica a visitar su país, a ver los reactores, a ver lo que está pasando, y si hay algo que dejaron claro siempre los iraníes es que su desarrollo es básicamente para cuestiones energéticas, ¿no? Antes que nada. Cosa que, por otro lado, no se ha visto. Estamos medio justo de tiempo. No, pero quiero insistir en algo que ya que dijo, Pilar. Y que dijo Pilar. Hoy escuchaba a Tenenbaum, que presume de un tipo equilibrado, neutral, pero dijo 6, 7 veces el terrorismo de Hezbollah, el terrorismo de... ¿Cómo se llama el otro? Hamas, el terrorismo de Irán. No habló del terrorismo israelí. Si lo ha dicho alguna vez, bueno, hoy habló, y estaba hablando de Israel. En ningún momento dijo el terrorismo, que matan niños, bombardean escuelas, hospitales. Acá ahora se condena a Irán porque dice que están enriqueciendo uranio para hacer una bomba atómica. Israel tiene bombas atómicas. Las cuales nunca declaró, las cuales no permite que la Organización Internacional de Energía Atómica pase a visitar, a revisar, nada. ¿Quién inició esta guerra? Israel atacó a Irán. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, es la organización más terrorista del mundo. Estados Unidos atacó a Irán. Israel atacó a Irán. Hace 10 años Estados Unidos organizó el Euromaidan en Ucrania. Bueno, todas las revoluciones de colores en la zona de Medio Oriente, el mundo árabe, fueron impulsadas por Estados Unidos. O sea, hace muy poquito tuvo lugar el derrocamiento del gobierno en Siria, a instancias de Estados Unidos y con el apoyo explícito de Israel, ¿no? El primer terrorista del mundo es Estados Unidos, pero no son neutrales los que no señalan esto. El que es neutral tiene que señalar el verdadero terrorismo. Es más, y esto todo se hace diciendo que son ataques preventivos. Hasta ahora, no sé, porque un detalle, desde que tuvo lugar la Revolución Islámica, ¿cuántas guerras o invasiones realizó Irán? No por defender a Irán, ninguna. Ha sido invadido. Tuvo guerras con países como el caso de Irak, a instancia de Estados Unidos, pero no es Irán un país que haya invadido a otros países. Es más, Irán, dentro del mundo musulmán, a su vez, representa un sector relativamente minoritario porque ¿no? Son chiíes, y por otro lado, la mayoría del resto de países son sunitas, son, digamos, como los enemigos, no quiere decir que son enemigos, pero digamos son como sus oponentes dentro del mundo musulmán, donde ahí tiene un rol determinante, relevante en eso, Arabia Saudí, que es un socio económico y militar de Estados Unidos. De manera que Irán, hasta ahora, no es precisamente el Estado que está realizando todo esto que sí estamos mencionando, y sí lo viene haciendo el Estado de Israel, invadiendo, apoyando golpes de Estado, armando guerrillas y milicias internas en otros lados, como el caso de Irán, ni hablar el caso de Siria, y generando inestabilidad en la región.